Qué bueno que está nuevamente con nosotros aquí en una edición más de Diálogos con la Sociedad del programa Veamos México. Hoy nos acompaña Ricardo Gudiño Morales, quien es director general del organismo operador de agua aquí en Naucalpan, Guapas. Ricardo, bienvenido aquí a Veamos México. Gracias, Mario, un gusto estar por aquí contigo, muchas gracias por la invitación y un gusto estar también para tus oyentes y televidentes. Qué bueno, Ricardo, fíjate que era bien importante el poder dialogar contigo, el poder platicar sobre todo de lo que ha sido el organismo operador desde su creación hasta nuestros días, pero sí me gustaría que retomáramos, antes de entrar así en materia ya específicamente en Naucalpan, cómo ha sido el recorrido de los organismos operadores de agua en el país. Sé que se van a cumplir ya los 30 años de la creación de los organismos operadores de agua en el país, no solamente en Naucalpan, en el país. Yo recuerdo mucho en el año de 1991, cuando se transfieren los servicios de agua y seguridad pública en el Estado de México. Me tocó llevar muy de cerca esa ceremonia de transferencia, la cual me tocó estar en Cuautitlán Izcalli. Estaba el gobernador Ignacio Pichardo Pagaza y el que lleva la ceremonia de transferencia es el secretario de gobierno Humberto Lira Mora. Es correcto. 30 años ya a cumplirse. ¿Cómo ha sido, Ricardo? ¿Cómo ha sido? Sí, pues mira, el acta de nacimiento, ahora sí que el acta de nacimiento del organismo del Guapas, en este caso Naucalpan, es del 18 de octubre del 91, es cuando la legislatura promueve y promulga en una gaceta de gobierno la instalación y la creación de los organismos. A partir de ello se derivan algunas acciones. El caso de Naucalpan, para el 4 de noviembre del 91, es cuando se crea el Consejo Directivo. Como tú sabes, al ser un organismo autónomo e independiente, el organismo es importante que lo sepa la ciudadanía, depende de un Consejo Directivo. Ese Consejo Directivo está presidido por el presidente municipal o presidenta municipal, o quien ella designe en su caso. En el caso nuestro, sí, la presidenta es la presidenta del Consejo Directivo. De ahí tenemos a los usuarios, representantes de los usuarios. En este caso tenemos 3 representantes, uno de la sociedad civil, que es el ingeniero Eduardo Murguía, presidente de la Asociación de Colonos de la Florida. Okay. Tenemos a Rodrigo Coello, que es representante del comercio, que él es de Coparmex, y tenemos por la parte industrial a Adolfo Mendoza Triano, que él es de Canacintra. Entonces ellos son nuestros 3 representantes de usuarios en el consejo. Tenemos un comisario que designa el cabildo. En este caso es un ciudadano de Naucalpan, que aparte de ser ciudadano es supervisor de zona en Naucalpan, supervisor de zona del sistema educativo, y bueno, él es quien está trabajando con nosotros como comisario. Un representante del ayuntamiento, que en este caso es la regidora Maricela Hernández Inocente, que hasta que se cancelaron las comisiones edilicias, ella era la presidenta de la Comisión de Agua y también la representante en el Consejo Directivo del municipio. Ahí tenemos también la invitación, bueno, son invitados permanentes, alguien de la Comisión de Aguas del Estado de México, en este caso Erlinda Moreira, que es la encargada del sistema de operación y emergencias de CAEM, y la Comisión Técnica del Estado de México, que regularmente nos acompaña el titular, comisionado, que es el ingeniero Francisco Escamilla. Tu servidor, soy secretario técnico de dicho consejo y es quien vamos llevando las propuestas al consejo. Qué bueno, qué bueno, o sea, para que también la gente, el auditorio conozca, ¿no?, que Guapas no se gobierna solo, bueno, técnicamente no se gobierna solo y operativamente tampoco, ¿no? Porque hay un consejo, un consejo administrativo. Independientemente de eso, hay una titularidad que recae en tu persona, Ricardo Gudiño Morales, y dándole trabajo, o sea, trabajando por Naucalpan. Así es. Son muchos años, ya 30 años que se crean estos organismos. Naucalpan, problemas muy grandes, y hay que decirlo claro, de infraestructura hidráulica. Naucalpan Centro, por poner un ejemplo de tantas colonias que hay en Naucalpan, una falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica. ¿Qué le hace falta a Naucalpan? ¿Qué han hecho ustedes en el organismo, Ricardo, cuando tú asumes la titularidad del organismo? ¿Cómo han venido trabajando? Sí, mira, es muy interesante. La creación de organismos continúa en el Estado. A la fecha todavía se siguen generando organismos.
Hoy en el Estado de México hay 58 organismos operadores. Hace 10 años, te podría yo decir, no, un poquito más, 2009, en la 56 legislatura se promovieron la creación de varios de estos organismos. En aquel entonces estábamos en 38, es decir, de allá para acá ha habido otros 20 organismos. ¿Qué sucede con los organismos? Bueno, como tú bien sabes, el sistema de recaudación del organismo es exclusivamente la recaudación que haga con los ciudadanos. No tiene recursos de otro lado, ¿no? No tiene recursos federales, no tiene recursos municipales, y cuando llegan recursos federales, regularmente llegan etiquetados a que sea 50-50. ¿Qué quiero decir? Si a mí la federación me manda 10 millones de pesos, el organismo debe tener 10 millones de pesos para poder hacer el conjunto que paripasu se llama, o 50-50, para poder desarrollar obras. Entonces, eso es muy importante y agradecemos a la ciudadanía la confianza que tiene en el organismo, porque hasta la fecha, a pesar de la pandemia, a pesar de todas estas situaciones, hemos tenido una recaudación importante que nos da la posibilidad de poder sostener nuestros gastos. Vamos a la parte de mantenimiento. ¿Qué ha sucedido? Bueno, como tú sabes, como tú y yo conocemos, y mucha gente de los oyentes, Naucalpan es casi el 60% de su construcción ha sido autoconstructiva. Okay. ¿No? ¿Qué sucede? Bueno, que llegan, se establecen por necesidad, obviamente no, yo creo que nadie lo hace de mala intención, por necesidad se establecen en lugares sin servicios. Y entonces empiezan a organizar los propios vecinos y dicen, bueno, pues vamos a poner ahora el drenaje y ahora el agua. Y entonces esta parte autoconstructiva que se tuvo en Naucalpan durante muchos años, genera en esta parte que hoy tenemos que la infraestructura no es la correcta, no es la adecuada, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Algunas colonias, fraccionamientos están construidas con elementos de acero, ¿sí? Y nos vamos a las colonias donde han hecho su autoconstrucción y muchas de sus tomas son de poliducto. La manguera, ¿no? ahí Sí, la manguera. La sí. trozan y la... Sí, sí. Están allí en una toma unida, ¿no? Sí, la verdad, en la mayoría de los casos es así. Sí, pues es así. Sí. Pero es una realidad, y además, mientras la manguera esté por fuera, pues no tiene problema, porque vemos dónde está el chisguete y le ponemos cinta adhesiva o le ponemos un cople, ¿no? Pule ahí con... Lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Lo digo por conocimiento de causa. El problema es cuando esa manguera la ponemos ya debajo de la banqueta o debajo del asfalto, y entonces no vemos que que tenemos esa problemática, ¿no? Entonces, ¿qué le hace falta a Naucalpan hoy? Que fue algo que empezamos a hacer, un censo hidráulico. Okay. La misma Comisión Técnica del Estado de México lo pidió. Dijo, oigan, necesito que los organismos generen un censo hidráulico, no solo de sus pozos, de sus cárcamos, de su mobiliario, de su maquinaria que tienen para hacer frente a cualquier situación, sino saber qué tienen y dónde lo tienen, ¿no? Claro. O sea, dónde tengo poliducto, dónde tengo asbesto, que ya debería estar cambiado, dónde tengo acero, dónde tengo esta situación, para ir planeando la situación del cambio, ¿no? Te puedo decir por estudios que he tenido la oportunidad de hacer, tengo un diplomado en Dirección de Organismos Operadores en la Facultad de Minería. Claro. Ahí hay una materia que habla de la vida útil de los materiales. Okay. Pues la vida útil de los materiales, tanto para drenaje como para agua potable, en este momento están superados todos. Sí, ¿no? sí, todos, sí. Todo en Naucalpan, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que tendríamos que hacer una inversión, nuestro aproximado es de 4,000 millones de pesos, cosa que va a ser complicado que suceda, pero que sí tienes que ir haciendo renovaciones, ¿no? En este caso nosotros prácticamente renovamos cerca de 27 kilómetros lineales de tubería en diferentes puntos. La estadística la tienes que utilizar. Donde teníamos mayor incidencia de fugas, precisamente por este tema que platicamos de la autoconstrucción, entramos, hicimos sustitución de líneas por líneas de material más resistente, adecuado, en algunos lugares acero inoxidable. Durable. Sí, claro. Con mayor durabilidad. Sí, ya con más tecnología, o sea, lo que hoy tenemos es mucho mejor, ¿no? Y nosotros igual, las nuevas tomas que hacemos, las hacemos con Kitec, es un material muy conocido en el ámbito hidráulico, claro, que es poliducto con un alma de acero. Entonces, eso ayuda a la resistencia y es muy práctico para poderse... Y va abatiendo las fugas. Claro, ¿no? Otra cosa que hicimos, muy interesante, satélite igual, pues, tú sabes que va siendo cada vez también
más desgastado, hicimos un estudio de sectorización. ¿Qué significa esto? Que vimos la posibilidad de poder, el agua que se tiene en esa zona, poderla hacer más eficiente, para de ahí poder tener agua suficiente para poder entregar en otros puntos. Claro. Entonces se hace un estudio de sectorización y entonces nos dice el estudio dónde tenemos que ver dónde están las presiones, dónde metemos válvulas reguladoras, y a partir de ello disminuimos presiones y las presiones disminuyen fugas, ¿no? Y eso nos dio la posibilidad también de poder hacer 2 obras en este año en la zona de Satélite y en la zona de Santa Cruz del Monte. Entonces tiene que irse escalando, ¿no? Tanques hicimos nosotros 3, hicimos el de... ¿Y los pozos? Bulevares, sí. Hicimos el de Bulevares, hicimos el de Santa Cruz y estamos terminando el de San Mateo. Esos 3 los hicimos nosotros, colaboramos en proyección técnica y demás con el ayuntamiento, que hizo otro en la colonia Buenavista, que obviamente pues pasa a infraestructura del organismo, pero lo hizo el municipio, hay que ser claros, con recurso federal, y eso fue esa parte. Y de pozos, hicimos uno nuevo, estamos por iniciar muy posiblemente uno más en Loma Colorada. Eso es importante para nuestros oyentes en la zona de Loma Colorada. La idea es abatir ese rezago que se tiene en las huertas, Loma Colorada primera, segunda, Lomas de los Remedios, la Chacona, que luego los vecinos dicen, no, se llama México 86. Se llama México 86. Sí. La Chacona, entonces, llamada México 86. Exactamente. Al revés. Sí, entonces ese pozo que estamos planeando, que en breve seguramente lo empezaremos, la idea es terminarlo antes de que termine la administración, va a ayudar a toda esa zona. Entonces está muy interesante. Esos 2 serían los 2 pozos nuevos que hubiésemos hecho en esta administración. ¿Cuántos pozos tienen? O sea, ¿cuántos pozos tienen Naucalpan? Hoy en día. Hoy 65. 65. 65 pozos para abastecer una población estimada en 850,000 habitantes. Más o menos. El último INEGI nos decreció. Decreció, ¿verdad? Curiosamente, cuando vemos hay un hacinamiento impresionante en las colonias populares. Y eso decreció nuestras participaciones también, ¿eh? Y también bajaron las participaciones. Sí. Y en materia electoral también bajaron, ¿no? También bajaron síndicos y regidores. Sí. Bueno, pero es otro tema. Sí. Pero vamos, ¿cómo superar esa falta de agua? Porque dicen, bueno, ¿hay agua en Naucalpan o no hay agua? Sí, hay agua, no hay agua, ¿de dónde la van a trasladar? ¿Dónde la van a traer? ¿Cuántos pozos están en proyecto? Se habla de los manantiales allá en la zona de San Francisco Chimalpa, se habla de Tepatlasco, de los pueblos originarios. ¿Y si hay agua? ¿Y si están ustedes en posibilidades de poder realizar algunos pozos allá en esa zona? Sí, mira, vamos por partes. Claro. ¿Cómo está? La ley prevé que existan comités independientes de agua. Es el caso de San Francisco Chimalpa y de Santiago Tepatlasco. En San Francisco Chimalpa hay 3 comités independientes. Me voy a equivocar, pero uno de ellos se llama Agua del Monte, otro se llama, no me acuerdo, Asociación de Aguas de Chimalpa. Son 3 comités independientes. Ah, ok. Esos comités independientes con nosotros no tienen ningún trato, ¿no? Ellos hacen su pago de explotación de agua superficial, por los manantiales y demás, y a partir de ello ellos pagan sus derechos a la Comisión Nacional de Agua y es como ellos operan, ¿no? ¿Qué si viene de allá? Pues las descargas, ¿no? Las descargas por gravedad, conocemos San Francisco Chimalpa, bajan a la barranca, y de la barranca se van a las minas, ¿no? Minas Coyote, Minas San Martín, en ese arroyo, y de ahí viene una parte y la otra viene por la parte que va a dar ahí a la presa de Capulín, ¿no? Ahí abajo de la Chacona. Entonces, esos escurrimientos sí nos tenemos que hacer cargo nosotros. Sin embargo, nosotros no tenemos injerencia en su manejo de agua, ¿no? Ellos son independientes, ellos manejan en cuanto dan la toma, ellos manejan en cuanto es la cuota mensual y así, ¿no? Ese es en el caso de San Francisco Chimalpa. En el caso de Santiago Tepatlasco, igual, existen 2 comités independientes manejados por los comunitarios. Así es. Y ellos son quienes se encargan de la zona ahí, ¿no? Igualmente con Santiago Tepatlasco, pues el escurrimiento viene ahí uno por el lado de Cristo y el otro por el lado del Río Verde San Mateo, ¿no? Entonces podemos garantizar los servicios de agua, si hay agua. Sí. Independientemente de los proyectos de allí de construcción, de la industria inmobiliaria, porque hemos tenido gente y se quejan mucho que no hay agua en Naucalpan, que como
le vamos a hacer, que cómo se les ocurre hacer un plan de desarrollo y bueno, tantas cosas, ¿no? Pero sí hay agua. Sí, mira, y además, ¿sabes? Es calidad. Eso exactamente, a eso vamos. Te voy a platicar. ¿Cómo distribuimos el agua nosotros? El 60% nos viene del sistema Cutzamala, ¿no? El que conocemos que viene desde la presa de Valle de Bravo, de Capulín, del Bosque, de Villa Victoria. Todo ese sistema de agua que viene recorriendo el Valle de Toluca llega a los límites con Lerma y ahí se junta con otro que le llamamos el PAI. El PAI es una batería de pozos que existen ahí a un costado de Lerma, en las faldas de lo que es la Marquesa. Entonces, a partir de ahí se llega al PAI y del PAI sube para acá, llega por Huixquilucan y nos la entregan aquí. De esa, nosotros dependemos hoy 60% de esa agua. Ahorita vamos a regresar a esa parte. Luego, 6% de nuestra agua de Naucalpan depende de la presa Marín, ¿no? Regresa de la presa Marín, se va a la potabilizadora la sube al tanque alto de Lomas Verdes, y en el tanque alto de Lomas Verdes, a mí me dan una parte al tanque bajo, que ese ya es municipal, y de ahí yo reparto 6% del agua de Naucalpan. El resto, estamos hablando de que lo tenemos de los pozos, ¿no? Para el organismo sería muy sencillo y mucho más económico que todo el abasto fuera de pozos. ¿Por qué? Porque el agua de pozo nos sale 60% más barata que el agua de Cutzamala. Claro. Entonces, ¿pero por qué no lo hacemos? Precisamente por una situación ambiental. ¿Qué pasa si yo, le pongo estrés hídrico a nuestra zona? Entonces, hoy afortunadamente todavía, estamos perforando pozos a 120 metros, 125 metros y encontramos agua de buena calidad y en buenas condiciones. Hay algunos municipios o áreas de la ciudad que han perforado hasta 300 metros y no tienen agua de buena calidad, ¿no? Hoy nosotros a 150, 125 metros todavía encontramos agua y encontramos agua de buena calidad. Eso quiere decir que no estamos en un estrés hídrico grave, ¿no? El estrés hídrico está en todos lados, pero en el caso de Naucalpan no es un estrés hídrico grave. ¿Qué pasa ahí? Lo que te decía del sistema Cutzamala, ¿no? Ahorita el problema con el sistema Cutzamala es que es un sistema de recarga de agua. Si no llueve en estas zonas que te platiqué, que es una presa sí está en Michoacán y las otras 3 presas están en el Estado de México, si no llueve en esa zona, entonces no hay forma de que nos manden agua, que fue lo que pasó en los últimos 2 años. Tuvimos decrecimiento primero en 2020 del 17% de la entrega que me hacían, y en este último año de 22%. ¿No? Complicado, ¿no? Complicado. Que bajaron los niveles del agua. Otro de los asuntos, así 2 temas, así muy, para que estén muy concretitos, porque por ahí ya andamos en tiempo. Sí, no te preocupes. Uno de ellos sería las fugas de agua, el hidrichicoleo, yo le llamo. ¿Cuánto se desperdicia del agua? ¿Cuánta se va en tomas clandestinas? Y luego por ahí un tema así muy concretito, dicen que en Naucalpan se paga el agua más cara. Y el último, así ya para concluir, por ahí manejaban algún tema, un proyecto internacional de recuperación de los vasos receptores de agua y presas. Que nos quisieras compartir algo al auditorio. Claro que sí. Para poder nosotros... ¿Cuál fue la primera? La primera, ¿cuánto se desperdicia? Sí, es cierto. O sea, ¿cuánto es el hidrichicoleo? A ver, hay una estadística nacional que yo no comparto, ¿no? Que se dice que se desperdicia el 35% de agua. No se desperdicia, es una pérdida. Ok. ¿Por qué voy a decir, por qué lo voy a platicar? Es una pérdida porque sí puede ser que parte de ese 35% se pierda en fugas, pero el otro se pierde exactamente en lo que tú me dices, ¿no? En tomas omisas, en tomas clandestinas, en tomas con bypass, ¿no? O sea, porque hay quien tiene su entrada original, pero tiene otra vuelta por este lado, entonces... un diablito. Ándale, exactamente, bypass le llamamos nosotros, ¿no? Entonces sí tenemos esa situación, ¿no? Sí se pierde mucha agua en esa parte. No se pierde, más bien no la pagan, ¿no? Okay. Ese es un tema. ¿Cuánto en recursos más o menos calculas que...? Pues podríamos hablar que estaríamos hablando de una pérdida por lo menos de unos 100 millones de pesos. Anuales. En temas de... Ajá.
Y hemos ido abatiendo esa parte. Te platico qué otra cosa hicimos en esta administración. Ya hicimos el censo, ¿no? Cruzamos ya lo que es la clave catastral con mis con mis cuentas de agua. Okay. Entonces ya hicimos eso que se trató de hacer por años. Hoy ya está. Entonces yo puedo ir perfectamente y ver si hay un edificio de 10 niveles, con departamentos de 10 niveles, y de repente yo nada más tengo una toma, pues entonces voy y reviso ya muy puntualmente con una georreferencia. Ahí, o sea, ya yo puedo entrar a mi programa y me da la georreferencia y me dice dónde están las inconsistencias. Lo estamos empezando a utilizar para empezar a hacer esa recuperación. Entonces, esa parte está interesante, ¿no? El otro que me decías... me decías de Naucalpan son las tarifas más caras. El agua más cara, sí. Las tarifas diferenciadas y Así que las del es. Código Administrativo. Sí. Es un rollo ahí. Pero tu punto de vista, y ya la última pregunta, Sí, el proyecto sistema internacional. Sí. El agua de Naucalpan, yo digo que el agua más cara es la que no se tiene. Definitivamente el agua que hoy tenemos, el recurso que hoy estamos generando se invierte en agua, ¿no? Claro. Como te decía, rehabilitamos pozos, echamos a andar cárcamos, ¿no? O sea, un cárcamo estrella que yo me gusta presumirlo es el de Escultores. Tú sabes que Escultores, tiro por viaje, había lluvia y toda esa parte donde están los bomberos, por lo menos subía 40, 50 centímetros. Okay. Esta vez, con todas las lluvias que hemos tenido, no ha sucedido. ¿Qué pasó? Automatizamos el cárcamo final que está en Escultores. Entonces, tiene 3 niveles y conforme va entrando el agua, activa 1, activa 2 y activa 3. Y eso lo tenemos en un esquema de telemetría. Okay. Como tenemos ya los pozos y como tenemos ya todos los tanques, ¿no? Hace algunos meses me hablaba una vecina y me decía, oiga, se está tirando el agua del tanque de la tolva. Ah, espérame tantito. Saqué mi teléfono y paramos el suministro en el agua del tanque de la tolva. Desde el teléfono, tu servidor, la presidenta, el director de operación y el área de electromecánica, podemos hacer paro de pozos y de tanques. Con el teléfono. Con el teléfono. Ok, qué bueno. ¿No? Y el otro tema, el tema internacional, ¿o qué quieres agregar? Bueno, del tema caro, quiero regresarme. Hoy te puedo decir que la parte de la zona de colonias, que a mí me gusta llamarle de colonias, no me gusta decirle de otra forma, está pagando por un tinaco, o sea, un rotoplas que nosotros conocemos, 17 pesos. Ok. 17 pesos. O sea, no es ni la mitad de lo que cuesta un garrafón de agua, de 20 litros. Ajá, ¿no? Entonces, es un sistema complicado, ¿no? Ese tema. ¿Por qué no vamos al sistema del Código Financiero? Porque hacemos un estudio previo, ¿no? Desde marzo se empieza a hacer un estudio de cómo va nuestra recaudación, si vamos bien, ¿no? Y entonces el Instituto Hacendario nos calcula y nos califica 3 cosas: tu eficiencia energética, tu eficiencia física y tu eficiencia comercial. Y a partir de ahí nosotros podemos proponer las tarifas diferenciadas. Y eso regularmente lo hacen todos los organismos, estos 58 que te acabo de decir. Para ir con el Código Financiero es un poco complicado, porque la regla no aplica para el caso de Naucalpan. Es un tema que no tendríamos que ver ahí con la legislatura, que pudieran hacer ahí algún arreglo. ¿Qué existe supletoriamente? Las juntas con el Instituto Hacendario, los talleres, O sea, cuando yo llego allá, ellos ya me calificaron, me vieron todo lo que dice el manual y dijeron sí, o me hicieron correcciones, corrige esto, corrige aquello, y entonces el primer filtro es el Instituto Hacendario. El segundo filtro es la Comisión Hidráulica de la legislatura y el último filtro es la Cámara Local, ¿no? Así es como se aprueban las tarifas. Como se aprueban las tarifas. Y finalmente el proyecto que tienen ahí de recuperación de agua, de ríos, presas, ¿cómo está? ¿Y cuánto es la inversión? Fíjate que actualmente hemos invertido en el Río Hondo, entre inversión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el Fondo Monetario Holandés, la Conagua, el Fonadín y nosotros, llevamos 1.100 millones de pesos invertidos en ese proyecto. La buena noticia es que ese proyecto está listo ya prácticamente para que le den folio, lo llevemos a Hacienda y una vez en Hacienda pasado ahí a la parte de suficiencia presupuestal, nosotros podamos llevarlo a la legislatura. ¿Qué consiste? Yo sí lo conozco, pero el auditorio no lo conoce. En Naucalpan tenemos un río que se llama Río Hondo, que nos abarca
17 kilómetros del municipio. Tú lo sabes bien. Ajá. ¿Sí? En los límites con Huixquilucan hasta el vaso regulador de Cristo, que es una instalación de la Conagua. A lo largo de esa, vamos a decir, cruza prácticamente el 60% de la población de Naucalpan. La idea es sanear ese río. ¿Cuál es la propuesta? Meter colectores marginales en los márgenes izquierdo y derecho hasta la zona del molino, desde donde comienza hasta la zona del molino. En margen izquierdo y derecho pondríamos dos plantas de tratamiento, otra planta de tratamiento en el ingreso del río Verde y otra planta de tratamiento en el río Totolica. Son 4 plantas de tratamiento, lo que nos genera la posibilidad de poder tratar prácticamente el 60% del agua de Naucalpan. ¿Cuándo? ¿Y quedará listo? Yo estoy a marchas forzadas. Yo espero que ahora que tengamos el cambio de legislatura, podamos ya llevarlo y presentarlo con la nueva legislatura, y a más tardar en noviembre nos den la posibilidad de poder lanzar la licitación internacional. Entonces, ¿cuánto han invertido? ¿1,000 millones? 1,100 millones en este 1,100 momento. es mucho dinero. Entre todos, sí. Entre todos. Pero eso ya nos da un proyecto viable, nos da un proyecto rentable, y nos da la posibilidad de que, primero con agua, que ya estamos en últimos puntos con ellos, y de ahí se va a la Secretaría de Hacienda para asignarle folio, y nos arrancamos. El proyecto ejecutivo ya está en marcha. Así es. Pues bueno, Ricardo, pues mucho gusto que hayas estado aquí en, veamos, México, pero no me quiero quedar con la última duda. ¿Cuánto debe el organismo? Porque también, ¿cuánto es lo que debe el organismo? ¿A quién? En Naucalpan. ¿Cuál es la ¿A deuda? quién? Porque mucha gente dice, a ver, que le pregunten o sea, el ayuntamiento está endeudado. Allí que en litigios, Sí. que el ICR, que no paga nóminas, y todos ustedes afortunadamente pagaron. ¿Cuánto debe el organismo? ¿A quién? O sea, también, o sea, que estaría bien que nos dijeran así, porque todo el mundo dice. ¿A quién? ¿No? Nada más sería. Sí, Para- le debemos a CAEM, cerca de 72 millones. Le debemos a Conagua, pero parte de lo que le debemos a Conagua, más bien no parte, el total de lo que se debe a Conagua es lo que se retiene por el Fortamún. Ok. ¿Has oído esa frase de escupir al cielo? Sí. Ah, ok. En la legislatura. en la legislatura número 56, yo era diputado Sí, local, sí. y fui el promotor del Fortamún. Ok. Hoy lo estoy pagando. Sí, lo estás pagando. Sí, lo pago, porque déjame decirte que... ¿Y por qué le dan recursos al organismo del Fortamón? ¿Por qué le dan? Exactamente, porque vamos a ir... El Y Fortamón luego es para un- pagar deuda, el- es lo que dicen regidores. Sí, está bien. Es lo que dicen, y ahí están, y no, es que necesitamos saber, que nos diga cuánto le dan. Sí. ¿Por qué le dan dinero etiquetado fondos federales para pagar deuda? Así es. Es lo que, la denuncia sistemática que hacen los ediles. Claro, y lo entiendo, lo comprendo, ¿no? Es por un asunto de ley. Ok. Está estipulado que el Fortamún es un recurso que se utiliza para dos cosas, para seguridad y para agua. Y en este caso lo utilizan para agua. No, ¿lo sabes qué? Ujú. Una parte, porque No, lo que- ¿sabes son qué, Ricardo? 200, espérame, déjame ver. 220. Son 276 en el primer año, y ahorita fueron 556 del 2021, ¿no? Sí, Ese claro. es el subsidio que nos da el municipio a nosotros. No, yo lo que te quería interrumpir así, disculpame, No. Era el tema de que pues, no conocen las reglas de operación, hombre. No conocen las reglas de operación de los fondos federales, y muchas veces nos vamos por el canto de las sirenas o de lo que diga la gente. Y en los fondos federales tiene que ver mucho con las reglas de operación. Claro. Y las desconocemos. Y desconocemos cómo lograr, y ya lo hemos platicado en alguna otra entrevista, Sí. cómo lograr allegarse a recursos cuando no conocemos muchos programas de financiamiento a los municipios y que se dan desde la Cámara de Diputados. Así es. Allá hay muchos recursos etiquetados que desconocemos. Y Ujú. por favor, ediles, no solamente de este ayuntamiento, sino de todos, busquen estas fuentes de inversión que favorezcan a los municipios. Y Ricardo, pues me dio mucho gusto tenerte aquí en Veamos México, y la verdad, nos quedamos, me gustaría verte en otra ocasión, el día antes de quieras, que te vayas. El día que quieras, Antes de Mario, que con te todo vayas, gusto. allí Yo como también por noviembre o antes. Sí, también me porque ya quedé se van. con ganas de todavía más temas que Más tenemos tema ahí. aquí. Sí. Pues bueno, Con Ricardo, todo gusto. lo podemos ver para la siguiente. Claro que sí. Y al público de Veamos México, nos vemos para la próxima. Saludos, que estén bien.